Gloria a Dios, Dios les bendiga. Estamos otra noche más, listos para otro estudio más. El de hoy es un poquito diferente. El estudio de hoy es un poquito diferente a los que ya hemos hecho antes. Todavía seguimos hablando del Evangelio. Y el Evangelio usted sabe que es acerca de Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que estamos hablando entonces en la noche de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de todo lo que tiene que ver con Jesucristo a través de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesucristo a través de la Biblia. Por lo tanto, vamos entonces a verlo. Esto fue un estudio que Dios me dio una vez allá en la prisión acerca de Cristo, pero a través de la Biblia. Luego salgo a la calle, vuelvo y le digo, ahí que usted sabe que son las cosas que son de Dios. Porque muchas veces algo que Dios me había enseñado, que me había dado, me doy cuenta que se lo dio a alguien más. Hay una parte que Dios me dio en un momento dado, que fue la genealogía de Jesús desde Adán hasta Cristo. Cómo hacerlo completo y poner los nombres de otras personas. Y cuando salgo de la prisión, pues me doy cuenta que hay un póster de eso y lo compré. Lo tengo enmarcado ahí en la iglesia. Pero yo le dije, Señor, pero si ya eso estaba, ¿por qué entonces me pasé el trabajo yo? Y lo que me dio en la mente fue que ahí fue que haciéndolo yo, me estaba dando entonces Dios, el Señor a mí, la oportunidad de poder entonces verlo, experimentarlo y que se me grabara. Porque muchas veces entonces se le graba cuando usted es el que lo hace o cuando Dios se lo da entonces a usted, además de que es la confirmación de que viste que estaba contigo ahí. Pues hoy entonces tengo algo aquí en lo cual cuando salgo a la calle me doy cuenta que ya a alguien más Dios se lo había dado y hoy pues lo quiero compartir con usted para que usted lo vea. ¿Está bien? Así que hoy es Jesucristo a través de la Biblia. Y acuérdense que estamos hablando del Evangelio y el Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y por lo tanto hoy vamos entonces a tocar este puntito, hermana Mayra, Dios le bendiga, acerca de Jesús a través de toda la Biblia. Yo usted lo apunto, coge un bolígrafo, un papel, una libreta y lo escribe entonces para que los tenga ahí. Si después lo quiere, pues me lo pide entonces por acá por Facebook Live o perdón, por Messenger o por WhatsApp y yo entonces se lo hago llegar allá así en el formato que lo tengo acá, que es como ya he escrito aquí así de esta manera. Deciré, Dios le bendiga. ¿Cuál se deciré? Si quiere que vaya a predicar allá a su iglesia después del día 12 hasta el 16 de noviembre, estoy por ahí por Honduras. Me deja saber para ver si entonces hago un arreglo allá. De que ya tengo 7 predicaciones para El Salvador. Pues entonces, vamos a ver entonces de Génesis hasta Apocalipsis, a ver entonces a Jesucristo. Vamos a ver entonces a Jesucristo a través de la Biblia, desde Génesis en adelante. En Génesis, usted puede ver a Jesús como el Rey de Paz y como aquel a quien le corresponde el trono. Esas son una de las cuantas cosas. Tengo 4. Primero que todo, el Rey de Paz. ¿Por qué el Rey de Paz? Porque si usted se acuerda, en el tiempo en que él conoció, o que Abraham conoció a Melquisedec, Melquisedec es rey de Salem. Y rey de Salem es rey de paz, porque Salem significa paz, de ahí que viene Shalom. Entonces cuando Abraham lo conoce, pues entonces dice el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 7, que Melquisedec es un tipo de Cristo, que no tiene principio de día ni fin de día, que él es príncipe de paz, que él es rey de justicia, etcétera. Por lo tanto, vemos entonces que él es conocido como el rey de paz en el libro de Génesis. Además de esto, él es aquel a quien le corresponde el trono. Si usted se acuerda, en la bendición que tenía Jacob para sus 12 hijos, él entonces cuando bendijo los hijos, de repente le tocó Judá. Él dice que no se apartará el cetro del trono de Judá hasta que venga Silo. Silo, no Siloé, Silo es aquel a quien le corresponde el trono. Eso es lo que significa Silo. Así que eso viene siendo Cristo, que es a quien le corresponde el trono. ¿Con dónde se manifiesta entonces ahí? Ahí usted lo ve. Acuérdense que estamos hablando del Evangelio de Jesucristo a través de toda la Biblia. Y a través de toda la Biblia usted lo puede entonces ver ahí, de cada libro por libro, que usted va a ver cómo se manifiesta Jesús. Entonces también el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. En el capítulo 12. En el capítulo 15. En el capítulo 17. En el capítulo 21 y el capítulo 22 de Génesis, usted ve que Dios le da una promesa a Abraham acerca de la simiente. Usted ve entonces en el libro de Génesis 26, que viene siendo también cuando Dios se la da a Isaac. Capítulo 28 de Génesis, cuando Dios se la da entonces a Jacob. O sea que Jesús es la simiente de la mujer. Aunque todos esos eran hombres, Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios le había dicho a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esa simiente es, como dijimos al principio, el nacimiento virginal, porque la simiente siempre se contaba a través del hombre. Pero en este caso está diciendo Dios, viene una mujer que va a parir a un niño.
O sea que está claro allí diciendo, con otra palabra, no con hombre alguno, sino que eso iba siendo entonces el milagro de Dios a través del nacimiento original. Otro punto más es el carnero en el altar. O sea que en Génesis también se ve a Jesucristo en el carnero del altar. Entre otras cosas más, porque también está el hijo de Abraham, que fue cuando fue sacrificado. O sea, Jesús se ve en todos lados en el libro de Génesis y en los libros de la Biblia. Pero le puso unos cuantos nada más, por ejemplo, el carnero del altar. ¿Cuál fue el carnero del altar? Cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo en el libro de Génesis capítulo 22, que de repente Dios lo para y le dice, espérate, ya ahora sí veo que tú conoces, que tú tienes temor de Jehová. Por lo tanto, le está diciendo, no le hagas daño al niño, y él levanta los ojos y ve un carnero atrapado entre una zarza. Pues entonces ese carnero tomó el lugar de Isaac, su hijo, por lo tanto Jesús tomó el lugar de nosotros. Que en ese caso en el libro de Génesis se manifiesta también de esa manera. En Éxodo Jesús se manifiesta como el Cordero de la Pascua. En el libro de Éxodo capítulo 12 dice la Biblia que para que el pueblo fuera liberado del cautiverio o de la esclavitud y de maltrato que estaban bajo los egipcios y a punto de ser consumido y de ser completamente destrozado, pues entonces Dios está diciendo que cogieran un sacrificio, un cordero de un año entre las ovejas y las cabras y que lo sacrificaran el día 14 del mes de Abib. Ese cordero se separaba el día 10 hasta el día 14, se inspeccionaba y después ese día en la mañana se declaraba, este es el cordero perfecto. Así que eso representa lo que Jesús iba a hacer, donde sus huesos no estaban rotos, era un sacrificio perfecto, era de una edad viril, era el sacrificio que representaba lo que Cristo, nuestra Pascua, porque 1 Corintios lo menciona de esa manera. 1 Corintios 5, versículo 8 menciona que Cristo, versículo 7, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. 1 Corintios 5, 7 dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado como el Cordero Pascual. En Éxodo también se manifiesta Jesucristo como el maná que descendió del cielo, que era blanco, era de un sabor como a aceite fresco, tenía que ser triturado y machacado y molido para poder entonces participar. Pues Jesús en el libro de Juan capítulo 6 dice, vuestros padres comieron el maná, pero Dios les da el verdadero pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Pues Jesús tenía aspecto blanco que viene siendo pureza. No es que su aspecto era blanco, su raza era blanca, es que representa la pureza de Jesús. El aceite fresco representa, como decían los mismos fariseos, ¿cómo puede ser posible que este hombre enseñe diferente a los fariseos? Porque este hombre habla como quien tiene autoridad, porque nunca se había visto a alguien echando fuera demonios de esta manera. Los discípulos dijeron en la tormenta, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedece? O sea, siempre la gente se dio cuenta que este que estaba ahí no era cualquier persona, tenía entonces una unción fresca. Como el maná que descendía del cielo. Tuvo que entonces después que descendió, como esa pureza descendió del cielo, con esa pureza que lo caracterizó y que tenía que entonces pasar por tantas cosas, tuvo que ser triturado, machacado, molido, herido por nuestras rebeliones. O sea, quiere decir que entonces, te bendiga Sandra, Yolanda Gautier, le bendiga, quiere decir entonces que él tuvo que pasar por todo ese proceso para que entonces poder ser triturado y machacado y molido para que entonces participáramos de él. Pero lo dice en el libro de Juan capítulo 6. Estoy para los que están ahora hablando de Jesús a través de toda la Biblia, para que todo el mundo lo apunte. Entonces, ya vimos que entonces Jesús en el libro de Éxodo era el Cordero de la Pascua, era el maná que descendió del cielo, y el tercero, la roca golpeada. O sea que ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, usted ve que el pueblo tenía sed, se quejaron contra Moisés, y de repente entonces ahora Dios le está diciendo a Moisés, golpea la roca. Moisés golpea la roca y el agua sale. Esa agua de la roca que salió representaba a Cristo ser golpeado, ser maltratado, para que entonces el espíritu que estaba en él saliera y nosotros pudiéramos participar en nuestro peregrinaje de esa agua que salió de la roca. Como yo lo sé, acuérdense, siempre que yo le diga algo, que alguien le diga algo, tiene que estar en la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice que todos participaron del agua que salía de la roca y la roca era Cristo. O sea, ahí no dice podía ser Cristo, se parecía a Cristo, decía es Cristo. O sea, quiere decir que era una representación de lo que Cristo iba a hacer. Que la roca tenía que ser golpeada, Cristo es la roca. Por eso que el corito dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Él tuvo que ser esa roca que fue golpeada para que el agua saliera, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que ya estamos viendo que en Génesis y Éxodo, miren lo que estoy hablándole a usted. Ya llevamos como 10 minutos. ¿Y qué pasó? Hemos estado hablando y todavía estamos por Éxodo. Levítico, cada sacrificio que se ofrecía, el sacerdocio del sumo sacerdote,
todas las cosas, la intercesión en el incensario, todas esas cosas representaban a Cristo. Quiere decir que el sumo sacerdote representaba a Cristo, porque la Biblia lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4 del 14 en adelante, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Él es entonces nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice que Cristo nuestro sacerdote ya entonces se presentó delante de Dios. O sea que quiere decir entonces que Cristo es ese sacerdote. Entonces, cuando se ofrecía el incienso a las 3 de la tarde, todos los días, representaba que Cristo es nuestro intercesor, nuestro mediador para llevarnos delante del Padre, para interceder por nosotros. Cuando dice el 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea que Él es nuestro mediador. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, dice que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo justo. O sea que ya estamos viendo que esas dos cosas están hablando de Jesucristo. Hebreos 7:25 nuevamente, que dice que nuestro sumo sacerdote, por ende, ya estamos viendo que Él es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote y también es nuestro abogado. Por lo tanto, todo eso representaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Sin contar el tabernáculo, que completo el tabernáculo habla de Cristo. Lo otro que representa Levítico es el holocausto para la expiación. Una cosa es el sacrificio diario, el sacrificio voluntario, el sacrificio de granos, etcétera. Pero el sacrificio del holocausto para la expiación era un día en particular. En el libro de Levítico, capítulo 23, me menciona, y el capítulo 16 como tal, me menciona ese día de la expiación. Es el día donde el sumo sacerdote se presentaba una sola vez al año para presentarse con sacrificio por suyo y por sacrificio por el pueblo, donde se sacrificaba una vaca color roja, una vaca alazana o una vaca roja. Y ese sacrificio que se hacía era por el perdón de los pecados del año completo, de todo el pueblo completo. O sea, todos los sacrificios que cada uno de ellos hizo durante el día, todos los días. Pues ese día en particular se sacrificaba entonces una vaca color roja en sacrificio a Jehová por el perdón del pecado del pueblo de todo el año completo. Y ese es el día de la expiación. Y es un día bien importante para ellos, de gran festividad. Así que toda esa cosita, el sumo sacerdocio, la intercesión, los sacrificios, el tabernáculo, todo representaba a Cristo en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Que Dios le bendiga. Amén. La vi ahí, ¿cómo se llama esto? Allá en Puerto Rico, Ghana, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve entonces todo eso, que me habla de esto, yo lo que tengo que hacer es entonces estudiar la Biblia. Usted estudia la Biblia buscando primero que todo entender la historia. Usted no entendió la historia, se le perdió, no entendió nada, ni siquiera le quedó nada, porque si usted no entiende, usted me puede hablar a mí en chino, ¿qué se me quedó? Nada. Ahora, cuando lo entiendo, entonces, puedo entonces decir, mira, se me quedó esto grabado. Pero es entender la Biblia, buscar a Cristo en la Biblia, en esa historia que yo estoy leyendo. Y número 3, ¿cómo aplica mi vida? O sea, tiene que buscar a Cristo en todos lados, porque Cristo está en todos lados en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Evangelio es tan impresionante, porque Cristo está en cada parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Ahora estamos en Números. Libro de Números también. Ya te dijimos Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora vamos para Números. En el libro de Números, Él se presenta como la columna de nube y la columna de fuego. Note que cuando el tabernáculo se levantaba, la columna de nube se levantaba y ellos tenían que estacionarse en otro lugar. Esa columna de nube representaba la presencia de Dios. Una representación visible de día como una columna de nube para protegerlos del sol, y una columna de fuego en la noche para dos cosas: para protegerlos del frío y para guiarlos durante su peregrinaje. Pues Cristo entonces es esa columna que manifiesta la presencia de Dios con nosotros, que durante el día y durante la noche siempre está con nosotros, nos está guiando, protegiendo, llevándonos, calentándonos, enfriando, lo que sea. O sea, Él está con nosotros siempre. Por ende, la columna de nube y la columna de fuego que estaba siempre sobre el templo o sobre el tabernáculo representa la presencia de Dios en Cristo morando con nosotros. Y yo soy su tabernáculo o soy su templo, pues Él está conmigo de esa manera, como una columna de nube, como una columna de fuego. Otra más, en el mismo libro de Números, en el capítulo 21, me menciona acerca de una serpiente que Moisés levantó. Esa serpiente que Moisés levantó en el desierto era porque el pueblo estaba rebelde contra Dios y contra Moisés. Dios le envía una serpiente venenosa. La serpiente picaba a las personas. Y una vez la serpiente picaba a las personas, el veneno entraba y la persona pues quedaba entonces envenenada y moría. Pues Dios en su misericordia hace un medio y le dice a Moisés: levántate una asta con una serpiente de bronce y la vas a levantar bien alto.
cualquiera que fuere picado por la serpiente y que tuviera el veneno adentro, cuando mirare a la serpiente de bronce, que es el único medio para salvación, pues entonces vivirá y no morirá. El que rehúse mirar a ese único medio, va entonces a morir por causa del veneno que le entró. Y eso representa que la serpiente en Génesis capítulo 3, que era la más astuta de todos los animales del campo, que le dijo a la mujer, no morirá, etcétera, toda la historia de la caída del hombre, pues esa serpiente introdujo al mundo el pecado. Y por cuanto introdujo el pecado a Eva, y Eva también le dio de comer a su esposo Adán, y ambos pecaron, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, por causa del pecado que engendramos a través de Adán y Eva, o heredamos a través de Adán y Eva, que cuando ellos pues entonces llenaron la tierra, cada ser humano nace con el pecado adentro. Hoy estamos hablando que después del milenio de Cristo reinando en la tierra, el ser humano que entró al milenio en cuerpos naturales todavía sigue entonces al final, peca otra vez. ¿Por qué? Porque tienen el pecado, después de 1000 años todavía está activo en su cuerpo, porque no es no se va así porque sí, sino que el pecado está dentro del ser humano. Por eso que usted ve que cuando Dios destruye en el tiempo de Noé, destruye entonces la humanidad en ese tiempo, porque entonces después siguieron entonces pecando y porque estamos hasta donde estamos hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque Dios destruyó aquellas generaciones completamente pecadoras o pecaminosas, pues entonces el pecado siguió en el ser humano. Y el ser humano, tentado por el diablo, el acusador de nuestros hermanos todos los días, pues sigue entonces cayendo en pecado el ser humano, porque está en nosotros, porque está en el ser humano, y es una condición que no se va a menos que Cristo, cuando venga, nos cambie el cuerpo a un cuerpo glorificado. El cuerpo de nosotros no se regenera. Este cuerpo de nosotros se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva todos los días. Quiere decir entonces que este cuerpo pecaminoso seguirá siendo pecaminoso hasta que Cristo lo descomponga y nos lleve entonces al cielo en un cuerpo glorificado. Así que ya teniendo entonces el pecado adentro, Dios en su misericordia, viendo que por ese pecado el ser humano estaba muriendo, pues Él levantó entonces un medio, que fue levantando a Cristo en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 3, del 14 en adelante, Él dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. O sea que el mismo Jesús está diciendo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que yo como hijo de Dios sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que esa serpiente que fue levantada en el desierto representaba que Cristo, el único medio, iba a ser levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, como en el Antiguo Testamento la gente miraba a la serpiente, aunque fue picado por la serpiente, no moría, sino que vivía. Así que eso es lo que representaba en el libro de Números. En Deuteronomio también, ya estamos en el quinto libro y llevamos un tiempito ya hablando. No lo voy a cubrir todo porque estaría toda la noche. Yo lo voy a leer completo, pero no le estoy dando mucha información. Simplemente les voy a estar dando la información en cada libro. Así tengamos hasta Deuteronomio nada más, no importa. Pero ahora mismo en Deuteronomio, Jesús se manifiesta como el profeta, como Moisés. Si usted mira en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, y lo repite en el capítulo 18, él da las características del profeta. Donde él dice, cuando alguno tuviere la presunción de hablar en mi nombre, si lo que dice no se cumple, no tengas miedo del tal hombre, porque no fui yo el que lo envié. Pero aún después él también mencionó y dice, pero si aún se le cumple lo que él está diciendo, pero te aparta el corazón de mí, tampoco yo lo envié. O sea, da las características. Pero en el capítulo 18, él habla, en Deuteronomio 18, Dios le habla a Moisés y le dice, profeta entre tus hermanos como a ti levantaré. Y le dice a él oír. Por eso que cuando Jesús entonces está en la transfiguración, que hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. O sea, claramente está diciendo, es a él a quien tú tienes que escuchar. Así que quiere decir entonces que cuando él te mira eso, está diciendo que él es el profeta que vendría como Moisés. O sea, como Moisés, ¿en qué sentido? Cuando usted lee el libro de Hebreo habla acerca de esto. Donde Dios te bendiga, varón. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando usted mira esta partecita en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que habla acerca de eso, él lo menciona de esa manera. Y él dice que como Moisés hizo un pacto Dios con él en el monte Sinaí,
pues Cristo, también Dios hizo un pacto con nosotros a través de Cristo, pero en el monte Calvario. Allá en aquel tiempo habían sacrificios de animales que se hacían en el tiempo de Moisés. Ahora Cristo es ese sacrificio que derramó su sangre una vez por todas en el monte Calvario. Quiere decir que es una similitud como a Moisés. Por eso es que todo el mundo tiene que oír a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el que vendría como Moisés, que vendría entonces para sacrificarse por nosotros, y a través de él es que Dios nos está hablando. En Deuteronomio también me habla acerca de una ciudad de refugio. La ciudad de refugio que me está hablando en el libro de Deuteronomio era un lugar donde la gente iba, habiendo cometido un homicidio, habiendo cometido un delito, habiendo sido acusado injustamente, se podía refugiar en ese lugar. Lo que hoy se conoce como el albergue de Julia de Burgos, aquí en Puerto Rico, pues puede ser que algo así haya sido, donde la persona iba, se refugiaba, lo cuidaban, lo protegían, en este caso, de un caso criminal, hasta que se ventilara el caso. Una vez el caso se ventilara y la persona salía culpable, pues entonces la persona tenía que cumplir. Pero mientras tanto, si la persona estaba siendo cobijada y cubierta y protegida en ese lugar, de esa manera, nadie podía entrar a hacerle daño porque estaba protegido. Si la persona se salía él solo, pues entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy buscamos refugio en Cristo, porque fuimos culpables de algún delito en cuestión de algún pecado. Merecemos entonces el castigo de Dios a nosotros, pero como nos cobijamos en Cristo y nos cuidamos en Cristo y nos protegemos en Cristo, a menos que usted se salga de la protección de Cristo, usted está cubierto. O sea que Dios no puede, no derrama su ira sobre nosotros porque estamos cobijándonos, cubriéndonos en la ciudad de refugio de nosotros, que viene siendo Cristo. Si ya una vez está en esa ciudad de refugio, que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, y usted se sale del camino de Dios, usted entonces es el que tiene que pagar por el pecado porque se salió de la cobertura en la que usted se encontraba. Ya usted está viendo que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio me están dando el evangelio de diferentes maneras. No es solamente profecía, es de diferentes maneras donde Dios está hablando, porque si vamos a Deuteronomio, también Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 me dice que cuando un hombre fuere culpable por algún delito y lo colgare sobre un madero, no dejará su cuerpo hasta por la mañana, porque maldito es el que es colgado en un madero. Por lo tanto, no maldigas la tierra dejando a ese hombre hasta por la mañana. Pues Cristo estuvo en la cruz. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, Él tuvo que ser bajado antes para que la tierra no quedara maldecida. Al contrario, para que la tierra fuera bendecida. Por ende, Jesús tuvo que ser bajado antes que oscureciera. O sea, que estamos viendo ahí. La Biblia dice claramente que tendría que ser latigado. Cristo fue latigado. O sea, quiere decir que todas estas profecías hablan acerca de eso. Si nos vamos a Números otra vez, en el libro de Números también hay profecía. Porque dice que la estrella de Jacob, o sea, hay una estrella que anunciaría el nacimiento de aquel a quien le corresponde el cetro. Eso está dicho por Balaam. Cuando Balaam en el libro de Números, capítulo 24, lo está hablando de esta manera, él está diciendo estas palabras, que había una estrella que anunciaría el nacimiento del niño. Por eso es que, del rey. Por eso es que en el libro de Mateo, cuando están los de Oriente, que están viendo una estrella que apareció, ellos llegan delante del Mesías y están preguntando en el tiempo de Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. O sea, hay profecías a todo lo que da. Y eso tiene que ver con el evangelio. Todo el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el sufrimiento de Jesús, la pasión de Jesús. Todo eso, la muerte, resurrección y ascensión, todo está en la Biblia. Por eso que le digo, el evangelio es toda la Biblia. Todo lo que usted ha visto acá, esto es más que historia. No es solamente historia, es más allá que una historia. Y todo esto está hablando de diferentes maneras lo que Cristo haría en la cruz del Calvario por nosotros. Así que estamos compartiendo el evangelio de diferentes maneras. Sé que para Puerto Rico es bastante tardecito ya, por ende lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el libro de Deuteronomio. Mañana vamos a coger los 12 libros de la historia, porque ahora mismo estamos en la ley. Estos 5 libros de la ley, usted ha visto cómo esto anuncia el evangelio de Jesucristo de una manera u otra. Ejemplo, Él es el príncipe de paz. Él le corresponde el trono, Él es la simiente de la mujer, Él fue sacrificado como el carnero que Abraham me ofreció sobre el altar. En Éxodo, Él se manifiesta como el cordero de la Pascua, que la sangre nos cubría y la destrucción pasaba por encima. Él es el maná en Éxodo capítulo 16, porque Juan capítulo 6 lo dice de esa manera. Él es la roca golpeada en el libro de Éxodo capítulo 17, porque 1 Corintios 10:4 dice que la roca era Cristo. Levítico dice que Él es el holocausto para la expiación, Él es el sumo sacerdote, Él es el intercesor, Él es el tabernáculo. El Número dice que Él es la columna de nube y la columna de fuego durante la noche y durante el día. Él es la serpiente de bronce que se levantó, sin contar las profecías que ya le dije adicionales. Y en Deuteronomio Él es el profeta que vendría como Moisés, hablando al pueblo en nombre de Dios. Y lo otro es que Él es la ciudad en la cual nosotros nos refugiamos, para que por causa de la culpa que yo estoy cargando, estando cubierto por Cristo y refugiándome en la ciudad de refugio que es Cristo, yo pues entonces no sea hallado culpable, sino que estoy
cubierto porque estoy en la ciudad de refugio. O sea, vemos entonces cómo Dios prepara todas estas cositas. ¿Para qué? Para eso, para que veamos que el Evangelio está en toda la Biblia. Mañana entonces cogemos desde Josué hasta el libro de Esther. ¿Está bien? Cogemos estos libros entonces mañana a ver dónde está Cristo en esa partecita de toda la Biblia. Son 66 libros y de esos 66 libros yo le voy a demostrar cuántas veces se habla el Evangelio de una forma o de otra forma. Amén. Así que mañana seguimos con esto. Si usted no ha visto el tema de hoy en el estudio mío de la iglesia, pues es un tema tremendo. Fue acerca del milenio, desde el arrebatamiento hasta la segunda venida y el milenio. Así que véalo para que se lo goce. Y si usted quiere este papelito, que son 5 papeles, usted me puede pedir eso por Messenger y yo se lo hago entonces llevar. ¿Está bien? Se lo hago llegar allá, se lo envío para que usted también lo pueda tener y pueda gozarse y tenerlo en la Biblia y ver a Cristo en todos lados. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Nos vemos entonces mañana. Mañana entro a las 7:30 de la mañana, así que es bastante tempranito, pero de camino pues doy una reflexión. Después entonces yo estoy con los jóvenes dando vueltas por ahí por Izabal y por mi urbanización cerca de la iglesia, anunciando el evangelio a toda la comunidad, a los que nos toque llegar. Así que ya después entonces de eso, por la noche, pues nos volvemos a ver nuevamente para el estudio de Josué hasta el libro de Esther, en cuanto a dónde está Cristo en la Biblia. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me lo guarde. Decidiré, me deja saber si vamos para allá, para Honduras, a predicar en tu iglesia. Si no, pues no hay problema con eso. Dios me los bendiga mucho, Dios me lo guarde. Nos vemos entonces mañana.